buenos días a todos. Gracias a Editeca también por la invitación a participar de nuevo. Es un placer estar aquí compartiendo con vosotros visiones acerca de cómo la tecnología puede ayudar al sector. Y bueno, comparto un segundo la presentación, que espero estéis viendo. Amplíala, Víctor. ¿Y la veis ya en grande? Eso es, ya está. Vale, Perfecto. perfecto. Vale, pues por complementar un poco esta introducción y yo creo también porque entendáis el enfoque de la charla, bueno, yo pertenezco al área de arquitecturas y tecnologías emergentes de Minsight, que es una compañía de Indra, arquitecturas hardware y software, no arquitecturas de edificación, como que entiendo que es lo que más ocupa a vosotros. Y nuestra misión dentro de este área de arquitectura y tecnología emergente es acompañar a tecnologías disruptivas, innovadoras en todo su proceso de maduración, desde un momento inicial hasta que realmente pues, tienen ya una implantación en el mercado. Y dentro de esta misión, pues lo que analizamos son todas las industrias para detectar dónde realmente hay valor real de la aplicación de la tecnología y cómo podemos llegar a obtener este valor real. Y dentro de este ejercicio transversal que hacemos, y en particular en el sector de arquitectura, ingeniería y construcción, ya hace 3 o 4 años pusimos nuestros ojos en BIM, ¿vale? Yo, como os decía, vengo del lado de tecnología, no vengo del sector ni de BIM, pero dentro de este análisis veíamos en BIM pues, ciertos aspectos que nos parecían bastante interesantes para aplicar tecnología y en particular para aplicar una de las tecnologías que estamos incubando en ese momento, que es blockchain. Bueno, pues veíamos el concepto de metodología colaborativa, de modelo digital, de datos, de alta complejidad en escenarios con múltiples agentes y, como os decía, empezamos a ver cómo podíamos aplicar blockchain en BIM de manera particular y de manera más general en el sector. Esto que veis ahí es un poco el índice de la charla, pero digamos en formato itinerario, porque un poco la idea es ir viendo cómo distintas tecnologías que han ido surgiendo en los últimos años se pueden incorporar y de hecho se están incorporando sobre BIM y sobre los modelos 3D y cómo recientemente parece que existe una convergencia de todas ellas hacia un concepto nuevo pero no, pero que sí que está sonando mucho últimamente, que es el metaverso y también los temas de Web3, que aún está indefinido, pero que es un poco un aglutinador de todas estas líneas tecnológicas que ya se están madurando. Con lo cual, el objetivo de la charla es compartir los conceptos de cada una de estas tecnologías o líneas tecnológicas, ver también qué conceptos más de negocio, de aplicación han surgido con la utilización de estas tecnologías y ver este viaje también de convergencia y hablar en la parte final pues de Web3 y de metaverso, que es de hecho bueno, pues el tema principal de la jornada del BIMON en esta ocasión en 2022. Vale, iniciando por blockchain, como decía, ya hace años que estamos analizando las aplicaciones de blockchain al sector y a BIM y no sé cómo de familiarizados estáis todos con lo que es la tecnología blockchain, con lo cual voy a hacer una pequeña introducción ya anticipándoos que es un tema relativamente complejo y difícil quizá de explicar de manera breve, pero vamos a intentarlo. Lo que incorpora blockchain a nivel paradigma, lo principal es que hay un cambio en la forma de entender la confianza, ¿vale? Y en este sentido, bueno, yo creo que todos de manera natural tenemos muy interiorizado una organización de los sistemas que está centralizada, es decir, donde existe una autoridad central, donde existe un tercero de confianza, donde hay una entidad preeminente que gobierna todos esos procesos o todos esos sistemas. Con la aparición de Bitcoin, ya hace unos años, ya en 2009, surge un nuevo paradigma que en el caso de Bitcoin ha demostrado que funciona, que es que en este caso pues, han creado, digamos, un sistema, podemos decir, sistema monetario alternativo, que funciona con un enfoque totalmente peer-to-peer. No existe un banco central, no existe ni siquiera un banco, sino que todo se hace mediante un modelo de confianza distribuida. ¿Vale?
Este es el cambio de paradigma, de forma de pensar principal, intentando explicar un poco mejor realmente en qué consiste cuando hablamos de blockchain. Pues cuando hablamos de blockchain o de la red de Bitcoin o de cualquier otra red blockchain, al final hablamos de una red de ordenadores o de clientes software que están conectados entre sí y que cumplen cierto protocolo que se ha definido. Y existen, como veis ahí, a mi entender, tres ingredientes básicos en blockchain que espero que nos ayuden a entender cómo funciona. Uno es el ledger distribuido, ¿vale? Y este lo podemos entender como un libro de transacciones o, simplificando un poco más, como una base de datos que está distribuida en el sentido de que cada uno de estos nodos de la red que comentábamos antes tiene una réplica de ese libro o de esa base de datos. Cuando se anota una transacción dentro de cualquier proceso, esta transacción se replica en todos los libros de todos los elementos de la red. Esto en la práctica lo que nos da es que tenemos una fuente única de verdad, es decir, cada uno de los actores de la red está viendo las mismas transacciones y está viendo la misma información porque se van replicando. No tenemos una integración de distintos sistemas de distintas organizaciones donde cada uno de ellos tiene su propia base de datos y puede, por tanto, tener su versión de la verdad. Estamos hablando que todos comparten la misma versión de las transacciones que se han producido. Y tenemos otro ingrediente que es el consenso entre todos los participantes. Aquí podríamos extendernos mucho porque es un tema técnicamente complejo, pero por sacar el valor práctico, esto lo que nos da es que una vez que hay un consenso en el registro de esa transacción o de esa información en la red, esta es inmutable. Es decir, a partir de ese momento, uno de los actores de la red no puede de forma unilateral alterar la información, porque está replicada en todos los demás y porque hay un mecanismo de consenso que si alguien de forma separada o independiente dice, no, yo voy a cambiar esta transacción porque no me gusta por lo que sea, el resto, la mayoría le dirá, no, no, esto es irreversible, todos nos hemos puesto de acuerdo, todos tenemos esa información y no la puedes cambiar unilateralmente. Y el tercer ingrediente, que se comentaba en la sesión anterior, un poco al final ha salido este tema, son los contratos inteligentes. Un contrato inteligente no deja de ser un contrato implementado en un lenguaje de programación y que por tanto prescinde de las ambigüedades que puede tener el lenguaje natural y que se puede ejecutar de forma autónoma y automática sobre una red blockchain y sobre este enfoque de confianza distribuida que comentábamos. El contrato escrito en lenguaje de programación se replicará entre todos los nodos de la red, será por tanto inmodificable en el momento que está desplegado y cuando tenga que ejecutarse el contrato porque suceda cualquier evento que está relacionado con el contrato, todos y cada uno de esos nodos van a ejecutar ese código y van a determinar qué es lo que tiene que pasar. Se ha producido el evento A, creo que ponía anteriormente el ejemplo, ¿no? de se ha recibido, se ha entregado un diseño de Revit, entonces tengo que disparar un pago, pues todos llegarán a esa conclusión porque es lo que está implementado y eso será lo que suceda no pudiendo haber discrepancia, porque como decíamos, por ese consenso pues nadie puede saltárselo, le dirán el resto de la red y dirán, no, no, esto si A, entonces B, esto es lo que está implementado y esto es lo que va a ocurrir. Y como veis en estos ejemplos, esto puede funcionar sin que exista una autoridad central que sea la que determine lo que tiene que pasar o que sea un poco el árbitro, ¿vale? Y esta es la idea conceptual de blockchain, que os digo, daría para mucho más, pero por introducir los conceptos principales que creo nos van a ayudar también a entender luego las aplicaciones que puede tener en el sector y en BIM. Volviendo un poco a BIM, bueno, nosotros lo que veíamos es que dentro de todo lo que es la cadena de valor de ingeniería y construcción y las dimensiones que se han definido, que típicamente se han definido dentro de la metodología BIM, pues podemos ver una dimensión adicional, quizá transversal, y muy relacionada con la confianza, ¿vale? Y en este caso con el aporte de la tecnología blockchain. Aquí lo que vemos es que el incorporar tecnología blockchain en estos escenarios de construcción complejos, con multiplicidad de actores y de procesos, nos puede dar esa capa de confianza, de seguridad, de garantizar que lo que registramos, que está compartido en una red por todos, es inmutable, es infalsificable
y poder tener, por tanto, un registro que nos ayude a determinar la causalidad y la relación de las distintas transacciones en el proceso y hacerlas también más auditables, más accesibles para todos y bueno, con un grado modulable de transparencia que nos permita mejorar la auditabilidad de todo lo que sucede en un proceso de un proyecto de ingeniería y construcción y con metodología BIM. Y esto nos lleva a uno de los conceptos que nosotros entendemos, que es el de pasaporte digital, que bueno, no deja de ser el tener un certificado que de manera fehaciente registre los eventos más significativos de toda la vida de un activo a lo largo de toda la cadena de valor. Tenemos, por tanto, la trazabilidad de todos los eventos que han sucedido, con la identificación de los responsables en cada caso, y tendremos en ese registro compartido e inalterable pues cuándo se entregó algo, cuándo se validó un diseño o cualquiera de los eventos relevantes del proceso. Y como decía, la diferencia fundamental es que no estará en una base de datos que controle a alguien de manera única y que potencialmente pueda manipular, sino que lo tendremos en ese sustrato blockchain. ¿Qué otros beneficios podemos ver dentro de lo que es los proyectos con BIM o de ingeniería y construcción? Como decíamos, tenemos una fuente compartida e inmutable de información. Esto debería darnos más confianza entre todos los participantes. Esto nos va a permitir también tener mayor integración o una integración más directa a nivel de información y datos entre todos los actores y por tanto poder avanzar en la desintermediación de procesos en la cadena. Y luego también por diseño es un sistema distribuido, por tanto puede ser más tolerante a fallos al no tener un punto único de fallo, un punto único de ataque y tener la información replicada. Por otro lado, con blockchain podemos generar pruebas de existencia e integridad de activos digitales, ¿vale? ¿Esto cómo funciona básicamente? Pues de nuevo simplificando un poco, porque se entienda, pues como un notario digital. Es decir, tú de cualquier elemento digital, como puede ser un fichero con un diseño o un plano, puedes generar una huella digital, ¿vale? Generando un hash con algoritmos criptográficos, tú generas una huella digital única que corresponde al contenido que tenga en ese momento, por ejemplo, ese diseño, que si se cambia un ápice del contenido te va a cambiar la huella digital, es decir, es única, y la puedes registrar en una o varias redes blockchain. Esto lo que te asegura es que ese registro, que va a tener su autor, va a tener su fecha, va a tener su hora, se replica entre todos los elementos de la red y a partir de ese momento no se puede manipular. Es decir, tú tienes una evidencia digital de que eso existía en un momento dado del tiempo y que lo registraste en blockchain, con lo cual pues, bueno, tiene aplicaciones interesantes en toda esta parte de diseño, autoría, etc. Por otra parte, como decíamos, tenemos un registro trazable e inalterable de todo lo que ha sucedido, con lo cual esto nos debería ayudar a reducir litigios, que son las fricciones que más desgasta al sector, a poder delimitar más claramente las responsabilidades a lo largo de la cadena. Y tenemos también, como decíamos, otra herramienta que son los contratos inteligentes. Aquí podemos modelar acuerdos entre partes, podemos automatizar relaciones y partes del proceso y también podemos tokenizar, que no voy a entrar ahora porque luego, un poco más adelante, hablaremos de algunos temas de tokenización. Y bueno, por último, también como decía, tenemos esta mayor auditabilidad y podemos dar transparencia, y esto es modulable. Hay redes, por ejemplo, en la red Bitcoin tú puedes ver todo lo que está sucediendo, aunque luego las cuentas, digamos, sean anónimas, pero puedes ver toda la actividad, y aquí igualmente pues, podremos dar distintos grados de transparencia sobre todo lo que está sucediendo. Bueno, intentando aterrizar un poco más en aplicaciones en la cadena de valor de ingeniería y construcción, ¿vale? Como decíamos, lo que tiene que ver con diseños, planos, propiedad intelectual, que puedas garantizar la trazabilidad, la integridad del versionado de planos. En la fase de compras y de licitaciones, de hecho esto ya se está utilizando en España, en algunos procesos de licitación, y aquí bueno, un poco la idea de fondo es que en el proceso de licitación no tengas por qué entregar tu oferta, sino que puedes entregar una evidencia digital de tu oferta, ¿vale? Con la técnica que comentaba anteriormente de ese hash que registras en blockchain, tú podrás tener una evidencia de que tenías ese contenido, de que ese contenido existía y tú lo tenías y lo registraste en tiempo y forma, es decir, en el plazo de licitación, pero sin revelar tu oferta, sino con esa evidencia digital. Luego, digamos, cuando haya la apertura de sobres, por decir de alguna manera, tú podrás
probar que realmente esa evidencia corresponde con el contenido que tienes, ¿vale? Lo cual, bueno, pues puede ahorrar suspicacias, evitar parte del proceso de custodia de ofertas, etc. Igualmente, en la parte de compras para adjudicaciones automatizadas, podrías tener un contrato inteligente que, bueno, fundamentalmente en aquellas adjudicaciones relacionadas con criterios objetivamente evaluables, pues pudiera ejecutarse y pudiera realizar la decisión. Lo que hemos hablado, obviamente, tiene gran aplicación en la cadena de suministro y bueno, nosotros estamos trabajando temas con blockchain para trazabilidad en logística, en cadena de suministro alimentaria, etcétera, con esas posibilidades adicionales de smart contracts que hablamos de automatización y de disparar pagos asociados a eventos, y además que estos eventos del mundo real pues, puedan venir desde sensores o desde otras fuentes de IoT. En la fase logística y obra, igualmente, esa trazabilidad inalterable nos debería ayudar a reducir los litigios, a tener una mejor información más fiable relacionada con la trazabilidad del avance, de las órdenes de cambio, etc. Y luego en la fase de operación y mantenimiento, es una fase que quizás se tiene un poco abandonada en BIM, ha finalizado el modelo, la construcción, pues quizá no se saca todo el partido. Pues aquí también tendríamos aplicaciones de blockchain, como podrían ser, pues yo que sé, por ejemplo, en contratos de servicio, y por poner un ejemplo, contratos de servicio que pudieran ser de recogida de basuras o de residuos con contenedores sensorizados, pues podríamos saber si realmente se están cumpliendo esos servicios de recogida o no. Y ese registro de la información sensorizada, en vez de ir a una base de datos centralizada, que podría ser nuestra y que nos podrían, digamos, acusar de manipular, podría ir a una blockchain compartida y donde fuera imposible de alterar ese registro que hemos realizado. Bueno, por enseñaros muy rápidamente algunos prototipos que hemos trabajado en este sentido, pues tenemos en la parte de ingeniería y diseño lo que os comentaba, la posibilidad de que puedas registrar las distintas versiones de los diseños o los planos con ese registro de autoría, esa prueba de existencia inmodificable en blockchain y asociado al rol correspondiente dentro de la metodología BIM. En la parte de trazabilidad, pues, por ejemplo, la aplicación móvil, en este caso que llamamos BIM Trace, para que puedas tener la información que va sobre blockchain de los eventos relevantes de un elemento de construcción. Aquí habría que ligarlo a un elemento de trazabilidad en el mundo físico, ¿vale? En este caso es un prototipo hecho con códigos QR, pero podría ser otro elemento según el activo físico y según las necesidades, y la idea es que puedas tener toda esa información no modificable en blockchain, pues de los eventos principales, de si se han realizado auditorías o revisiones, con el documento, por ejemplo, de revisión correspondiente también hasheado y con su prueba de existencia inalterable para que no se pueda cambiar dicho documento y lo tengas todo y lo puedas ver desde tu móvil. Y el caso de BIM Trace 3D, que en este caso es que lo hemos conectado con un modelo 3D donde puedes recoger toda esa información de trazabilidad que tienes en blockchain y bueno, a partir de ahí pues realizar filtrados por estado, por características de la información o lo que se necesite en cada caso. Vale, este era un poco el bloque de blockchain o la línea que veis en ese itinerario que empezábamos con blockchain. Y luego también tenemos otros desarrollos tecnológicos que ya llevan tiempo, quizás seguramente más que blockchain, que también se están desarrollando bastante rápido, que esto es lo que tiene que ver con IoT, que a día de hoy ya ha evolucionado a un poco el Internet del todo, ¿no? A tener pues una gran cantidad de sensores, de dispositivos conectados junto con personas, con procesos, al final tenerlo todo conectado y por tanto con una ingente producción de datos. Y todos esos datos que deberíamos analizarlos para poder predecir, para poder optimizar procesos, y es donde aplicamos y nos ayuda también la inteligencia artificial o los algoritmos de Machine Learning. Esto sobre BIM y sobre los modelos 3D, como de hecho también veíamos en la charla anterior, y es un concepto ya bastante asentado, pues nos da lugar al gemelo digital, como la representación digital de un activo físico, que puede tener digamos, todo el histórico del comportamiento de este activo, que podemos, como decíamos, tenerlo en blockchain, de manera que garanticemos que no se modifica y no se manipula. Tiene también el presente de ese activo, es decir, podemos sensorizar y estar reproduciendo en la réplica virtual cuál es el comportamiento del activo real,
y tenemos capacidad también de trabajar modelos de simulación y modelos predictivos para lo que es ya la visión a futuro, ¿vale? Y esto pues, nos va a permitir la detección de fallos, de ineficiencias, como decía, aplicar modelos predictivos, aplicar modelos de optimización, poder también hacer sensorización virtual para inferir ciertos valores de entrada que son difíciles de alcanzar con la sensorización física, y toda la parte de tener ese modelo en 3D que nos ayude pues, tanto a la formación como a las fases de ingeniería, pues, al diseño o al poder, por ejemplo, pues, probar algoritmos de control en un entorno virtual antes de llevar a cabo el desarrollo físico. Y tercera línea, de estas que luego van a converger, pues la realidad extendida, ¿vale? Entendida como realidad aumentada, donde tenemos percepción del mundo real enriquecida con elementos interactivos, realidad virtual, donde lo que estamos es totalmente inmersos en un mundo virtual, y las combinaciones de ambas que caerían en lo que es la realidad mixta. Esto bueno, que ya se está aplicando. Aquí os enseño también algunos ejemplos que hemos trabajado de aplicación de realidad extendida al ámbito de BIM, pues tanto en cuanto a conectar los modelos 3D con entornos virtuales inmersivos que nos permita, bueno, pues estar dentro del modelo para detectar las interferencias, para poder realizar mediciones, para poder hacer revisiones. Lo que sería realidad mixta en el sentido de que tenemos, por ejemplo, una localización real donde va a ir una sala de máquinas o va a ir una línea de fabricación, y podemos trabajar con elementos superpuestos que nos permita pues, trabajar el diseño sobre su localización real. Y luego también enseñaros otro activo que es Smart Insight, que en este caso tiene una parte de realidad aumentada, que es que bueno, con un móvil y sobre un plano 2D puedas levantar el 3D de un inmueble y sobre ello también bueno, pues jugar con ello en el sentido de añadir, suprimir o modificar elementos. Y tiene una parte de realidad virtual inmersiva, que es la recreación virtual del inmueble, que más allá de lo que llaman visitas virtuales compuestas por fotos o grabaciones de vídeo, pues sea realmente verte dentro de ese inmueble y bueno, experimentar la visita al inmueble de forma inmersiva dentro de la realidad virtual. Vale, y estamos ya convergiendo y llegando a un concepto que ha adquirido bastante notoriedad recientemente, pero que en rigor no es nuevo del todo. Es decir, en el mundo blockchain como concepto, el NFT o token no fungible, pues ya apareció hace años. ¿Vale? Si alguno a ver si está un poco en el tema, pues con lo que fueron los CryptoKitties en la red Ethereum y algún otro coleccionable, ya empezó a surgir este tema del NFT, que es cierto que en 2021 ha sido un poco locura. Ha tenido un crecimiento muy grande, fundamentalmente en la segunda mitad del año pasado, y bastante vinculado al arte digital o, digamos, a las posibilidades que se vieron al tema de NFTs dentro del arte digital. Bueno, vamos a intentar explicar qué son los NFTs, porque además yo creo que es un término que puede generar cierta confusión, ¿vale? Y bueno, al final NFT, como decía, es el acrónimo de Non-Fungible Token, es un token no fungible, y en este sentido, bueno, pues vamos a intentar definir qué entendemos por token en el mundo de blockchain y luego la distinción entre fungible y no fungible. Bueno, lo que entendemos por token es la representación digital de cualquier activo sobre una blockchain y en concreto utilizando un contrato inteligente, un smart contract, ¿vale? Y eso nos lleva a distinguir entre los tokens fungibles y no fungibles, ¿vale? Un token fungible, se va a entender yo creo bastante rápido, es un token que es indistinguible de otro, digamos, de su misma familia. Es decir, por ejemplo, el Bitcoin, o si lo llevamos a dinero fiat, digamos, el euro, ¿vale? Pues te da igual 10 Bitcoins que otros 10 Bitcoins o 10 euros que otros 10 euros, ¿vale? Tienen un valor, pero no son indistinguibles ni son únicos, ¿vale? Por ejemplo, en el mundo Ethereum, pues hay estándares para representar y para manejar este tipo de tokens que tienen esta naturaleza. Y un token no fungible tiene precisamente la característica de que es único, es decir, que cada instancia o cada unidad de ese token es única, distinguible y diferenciable de cualquier otra, ¿vale? Eso es básicamente un token no fungible, y en este caso lo que se utiliza dentro del ámbito de blockchain fundamentalmente, porque donde más
se han extendido ha sido en la red Ethereum, con tecnología Ethereum, es el estándar de tokenización RC721. Esto es un smart contract que tiene definidos una serie de métodos y atributos que lo que permiten es hacer una generación de un activo, un token no fungible que sea único, poder probar la autenticidad del mismo, es decir, en la emisión, en lo que se llama el minting de este token, mediante la firma del creador o el emisor del token, podemos tener una prueba de autenticidad y luego podemos registrar la propiedad, lo que se denomina el ownership de dicho token, ¿vale? Y podemos definir también ciertas reglas en cuanto a la forma en que este token se va a transferir, ¿vale? Cómo se van a realizar las transferencias o las compraventas posteriores, ¿vale? Todo esto es un contrato inteligente, puede tener también una serie de metadatos en este contrato y tendrá un enlace al activo que representa, ¿vale? Bueno, en este caso, suponiendo que se trata de un activo digital, lo que estamos representando. Pero aquí yo creo que lo que es importante distinguir es que por un lado está el activo representado y por otro lado está su representación o el certificado de autenticidad y propiedad, que es el NFT, ¿vale? Es decir, es una forma digital de un certificado como pudiéramos tener en el caso de una obra de arte tradicional en el mundo físico, pues podrías tener un certificado firmado que dice que es auténtico y que tú eres el propietario. Pues lo mismo en su representación digital sería un NFT. Y lo tenemos sobre blockchain pues, por algunas de las propiedades que comentaba anteriormente, porque ese modelo de blockchain te garantiza pues, que no se va a poder manipular, que tú vas a poder probar, porque bueno, se asociará a tu clave pública y tú tendrás tu clave privada y podrás demostrar la propiedad del ownership en cualquier momento, y esto se hace con tecnología blockchain y smart contracts, ¿vale? ¿Qué podemos representar con un NFT? O más bien, ¿a qué podemos asociar este certificado digital que representa un NFT? Pues potencialmente a cualquier elemento, cualquier artículo, tanto del mundo físico, como puede ser pues, una participación en una propiedad inmobiliaria, unas entradas para un partido de fútbol, un documento, etcétera, como en el mundo digital, ¿vale? Y ha sido la aplicación más reciente, por ejemplo, al arte digital, lo que ha disparado el interés de los NFTs, ¿vale? Yo creo que aquí también ha habido mucho, digamos, interés especulativo, es decir, al final quien invertía en un NFT, pues es con la confianza de su revalorización y está también muy conectado a día de hoy con lo que serían los coleccionables. Al final, pues siempre ha existido el coleccionismo de obras de arte o de otro tipo de objetos, pues digamos que esto es una herramienta digital para ese proceso de coleccionismo y que también pues al final crea un mercado, ¿vale? Con lo cual tanto activos físicos como activos digitales y también más recientemente activos digitales que tienen cierta naturaleza o cierta vida en los mundos digitales que podemos englobar debajo de ese paraguas que representa el metaverso, ¿vale? Entonces podremos tener, pues, por ejemplo, elementos digitales, avatares. Bueno, ahora veremos un poquito más a continuación en qué consiste todo esto en relación con el metaverso. Vale, y terminando esta parte de NFTs y conectando con ese concepto que poníamos al principio, que era el de arquitectura NFT, pues bueno, no sé si habéis visto el caso de Mars House, que fue un modelo 3D, que se considera la primera casa digital vendida a un NFT y por la que de hecho se pagaron más de $500,000, ¿vale? Bueno, ahí veis una foto de esta casa que es un modelo 3D de una casa con vista al paisaje marciano y que, como decía, el certificado de autenticidad y la manera de probar la propiedad sobre este modelo 3D pues está en forma de NFT y está en una red blockchain, ¿vale? Y por adquirirlo, por esa transferencia, digamos, a su wallet, pues ha pagado esa cantidad, ¿vale? Esto nos está conectando ya con los temas que comentaba anteriormente del metaverso, ¿vale? Y aquí, por ponernos algunos ejemplos de lo que se está moviendo, y ahora pasaremos ya al último capítulo, que es el del metaverso, pues tenemos, por ejemplo, en España, una promotora, como ahí veis, que quiere ofrecer a los compradores de las casas de verdad, una promoción que tiene San Sebastián de Reyes, su réplica virtual en The Sandbox, que es uno de los metaversos o mundos virtuales.
Bueno, todo esto a lo que está dando lugar es a lo que se llama el Metaverse Real Estate o el Real Estate virtual, que es que al final, pues si tenemos mundos virtuales o tenemos metaversos, pues allí va a haber parcelas y allí va a haber edificios, infraestructuras, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues están adquiriendo parcelas y hay un mercado potencial en el ámbito de real estate, pero en el mundo o mundos virtuales. Y también por traeros otro ejemplo, pues como podéis ahí ver también, en Corea del Sur, Seúl ha anunciado que quiere ser la primera ciudad en el metaverso, es decir, quiere replicarse virtualmente para que puedas hacer turismo virtual, para que puedas consumir ciertos servicios directamente en la réplica virtual y al final, pues esta réplica lo que va a conllevar también es que las edificaciones, las infraestructuras, etcétera, en este caso la ciudad de Seúl, pues estarán también o se tendrán que hacer de manera virtual, ¿vale? Esto es lo que podemos englobar dentro de esa arquitectura virtual que con el apoyo de los NFTs podemos considerar arquitectura NFT y que es pues, bueno, un nuevo mundo que está surgiendo y que habrá que explorar, ¿no? Y ya entrando en la última parte, que es donde decíamos que hay como una convergencia, ¿no? Llegaríamos a metaverso y Web3, ¿vale? Como decía al inicio, yo creo que todavía está bastante indefinido, que es esto de metaverso Web3, un poco cómo va a cristalizar. Y también lo que indico ahí es que no sé si es algo nuevo del todo, ¿vale? Más bien creo que es algo que se está repensando y al que se están incorporando algunos elementos tecnológicos nuevos, como puede ser blockchain, ¿vale? Y bueno, lo que extraía es pues las reflexiones de distintos actores que van a ser importantes en el metaverso y que además vienen de lugares distintos, ¿vale? Porque si veis, bueno, Facebook, que ahora se denomina Meta, pues viene de las redes sociales. Microsoft básicamente es un fabricante de software, aunque a día de hoy hace de todo. Epic Games viene básicamente de los videojuegos, del gaming, o Nvidia, que viene de hardware, ¿no? De fabricar hardware. Cada uno de ellos está aportando sus visiones, digamos, para definir lo que es el metaverso. En el caso de Facebook, que ha cambiado de nombre y todo por Meta, pues está claro que es su gran apuesta, ¿no? Su gran apuesta visionaria y está pues, poniendo gran parte de sus cartas en esta baza, que es el metaverso, y con una visión de transformación de la web. Es decir, que cuando habla de metaverso, pues lo que quiere transmitir es que es la nueva web, igual que a día de hoy, digamos, vivimos en la web de ahora, en el sentido que bueno, pues prácticamente todos tenemos nuestro smartphone con nuestra capacidad de acceder a la web y estamos casi permanentemente viviendo en esa web, bueno, en múltiples dispositivos, pues esto se trasladará a nuevas experiencias en una nueva web que será bueno, más inmersiva, que estará más enriquecida y es un poco el concepto como muy amplio que están manejando desde Meta. Microsoft estamos viendo, por ejemplo, que ha comprado Activision Blizzard y se ha fortalecido mucho en esa parte de diseño y de videojuegos y también tiene una línea que está explorando, que es la del metaverso en el ámbito de workplace. Bueno, tiene una gran implantación de Teams y de sus suite Office 365 y bueno, pues va a ver cómo puede redefinir en este caso la forma de trabajar en el metaverso. Y luego, como os decía, tenemos Epic Games, que viene de la parte de gaming, ha patentado ya lo que es el Epic Games Metaverse, está recibiendo inyecciones de financiación, por ejemplo, de Sony y de Lego, y con una apuesta bastante fuerte. Y por último tenemos a Nvidia, como decía, viene de la parte de hardware, que con una visión de ese mundo virtual compartido, que está creando también una herramienta colaborativa que es Nvidia Omniverse. Y abajo, un poco lo que he puesto es, digamos, características que yo creo debería tener el metaverso, o entiendo que debería evolucionar en esa dirección, que algunas de ellas, como comentaba, yo creo que ya las teníamos hace años, es decir, si entendemos como un mundo persistente, incluso como un mundo persistente y masivo, pues bueno, conocéis Second Life o los videojuegos multijugador masivos como World of Warcraft u otros, que ya existen hace años, que tiene una comunidad amplia de usuarios, que son mundos persistentes online. Eso, digamos, ya existía, aunque tecnológicamente habrá que evolucionar si estamos hablando de algo hipermasivo. Y yo creo que las nuevas líneas, por un lado, es en hacerlo accesible de manera muy fácil,
y de una manera distinta, mucho más inmersiva, mucho más inteligente, que tengamos una forma de interacción mucho más avanzada y que podamos acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento, al igual que hacemos con el móvil a día de hoy, digamos, a la web tradicional. Y luego hay otros dos aspectos que yo creo que son interesantes, que uno es la interoperabilidad. Es decir, el ideal, yo creo, igual que Internet a día de hoy interoperamos y nos comunicamos o podemos hacerlo con todo Internet y hemos definido pues, una serie de protocolos para ello, pues que los metaversos sean interoperables. A día de hoy pues hay muchos metaversos, ¿no? Está Decentraland, está Sandbox, tenemos muchos diferentes que están surgiendo y la idea es que o converjan o que sean interoperables, es decir, al final te puedas llevar pues, tu avatar, tus activos, tus actividades de uno a otro. Y la última pata sería la economía virtual, ¿vale? Hablamos de estas posibilidades de la tokenización y al final es de definir tanto un modelo como unas herramientas tecnológicas para poder gestionar e intercambiar valor y valor asociado también a elementos o activos digitales dentro de esta nueva realidad del metaverso. En cuanto a los ámbitos de aplicación, y aquí, bueno, yo creo que nadie tiene muy claro cómo va a evolucionar, mi idea a día de hoy es que esto seguramente avance más a corto plazo por la parte de videojuegos, de redes sociales, de eventos sociales, conciertos, etcétera. Quizá la siguiente ola vaya por lo que comentaba antes, ¿no? De los lugares de trabajo, de cómo redefinir la forma en la que estamos trabajando a distancia, a día de hoy con las conferencias y todo esto, pues cómo hacerlo más inmersivo, cómo hacer que todos estemos más integrados y podamos colaborar mejor. Esto también aplicaría a la educación, a cómo redefinir bueno, pues cómo son las clases o las sesiones como esta. Y quizá en la última ola ya estaremos hablando de servicios de comercio digital, de productos virtuales, de que haya tiendas y otros servicios en el metaverso prestando servicios y que llegue a las industrias, realmente a las industrias productivas, pues que tengan también su entrada en el metaverso para lo que es pues bueno, el negocio, ¿no? De cada una de las industrias. En el metaverso tendremos activos de los avatares que nos representarán a cada uno de nosotros. Y como comentaba antes, podemos tener elementos virtuales. En ese mundo virtual pues va a haber parcelas, como comentábamos antes, va a haber edificios, va a haber objetos y hay un campo totalmente a explorar. El papel de blockchain, NFTs y criptomonedas pues es la base de la economía del metaverso. Lo que comentábamos, los NFTs nos van a permitir identificar y asignar la propiedad sobre activos digitales, en este caso activos del metaverso, y con criptomonedas o criptoactivos pues podemos hacer los intercambios de valor, ¿vale? Y lo haremos pues, en redes centralizadas con tecnología blockchain. Y ya por último, por terminar de meter conceptos, que ya van unos cuantos, está el concepto de la Web3, ¿vale? Que quizás este sí pueda ser ya el paraguas un poco para aglutinar o para envolver todo, ¿vale? Bueno, estamos actualmente, según los expertos, en lo que sería la Web 2, ¿vale? Y hemos llegado aquí partiendo de la primera web de los años 90, donde, bueno, si recordáis, era básicamente eso, lectura, ¿vale? Tú te conectabas y buscabas, consultabas un artículo y lo leías, era muy poco multimedia y bueno, tenías acceso a información compartida, pero desde un papel eminentemente pasivo. La evolución de la web, o lo que se denomina la web 2, pues es mucho más bidireccional, los usuarios tienen un papel mucho más activo y pueden generar sus contenidos, subir, compartir sus contenidos, pero ha adquirido un nivel relevante de centralización y de grandes actores que son grandes intermediarios, como puede ser YouTube, como puede ser Facebook, y que intermedian en esos intercambios en la web. La visión de la web 3.0 es que sea mucho más descentralizada y en lo que llaman la economía de los creadores. Es decir, que con todo esto que hablábamos anteriormente de los NFTs, de la cripto, de los modelos centralizados, pues tengamos una forma mucho más desintermediada de compartir bueno, de recibir también remuneración por las creaciones que hagamos. Esto debería ir asociado también con bueno, hiperconexión, conexiones de muy baja latencia 5G, y cuidado en cuanto a que puedas acceder desde cualquier sitio, y otro concepto que es el de identidad digital soberana,
que es que cada uno de nosotros, digamos, gobernemos nuestra propia identidad. A día de hoy, pues hay proveedores de identidad, la identidad, digamos, está controlada por ciertas entidades. La idea de una identidad soberana es que con la ayuda de la tecnología blockchain tú puedas tener tu perfil de identidad con tus atributos de identidad y compartir o dar visibilidad sobre aquellos atributos que sea necesario en cada momento, pues con cada proveedor de servicio particular. ¿Vale? Bueno, pues con todo ello es esa visión de Web3 y un poco por intentar alinearlo, y esto obviamente es mi visión con el metaverso, pues bueno, lo que veis ahí es el stack de Web3, o una vista del stack actual de Web3, donde blockchain yo creo pues, sería como la capa fundacional, la capa de infraestructura descentralizada que nos va a permitir bueno, pues construir por encima todos los servicios, y el metaverso lo podemos ver quizá de una forma más vertical, en el sentido que podríamos consumir todos esos servicios fundamentados en blockchain y lo haríamos desde una capa de acceso que sería inmersiva, que sería inteligente, que podemos tener interfaces inteligentes por voz y obviamente pues todo lo que es las tecnologías de realidad extendida. Y ya para terminar y ajustarnos más o menos al tiempo, bueno, pues como veis en cada uno de los bloques intentábamos explicar la tecnología, explicar el concepto de negocio que genera y ver aplicaciones más prácticas, pues por intentar hacer lo mismo en esta parte de metaverso, aunque al final se compone de muchas de las otras partes, pues bueno, qué opciones o qué aplicaciones tiene el ámbito de BIM, ingeniería de construcción, pues poder mejorar en la colaboración en todas las fases de diseño, poder interactuar en un entorno inmersivo, poder hacer bueno, lo que veis ahí en los procesos BIM, la inspección y hacerlo de manera conjunta y de forma inmersiva, poder tener más capacidad de prototipar los diseños, y luego otros dos aspectos, que por un lado es también tener herramientas de presentación de nuestros diseños, de nuestros trabajos, más inmersivas, más multisensoriales, más atractivas, que generen incluso pues, nuevas experiencias de venta, y el capítulo que hablamos de la arquitectura virtual. Es decir, tenemos nuevas posibilidades porque van a surgir uno o n metaversos o mundos virtuales en los cuales puede haber que hacer arquitectura y diseño, y tenemos también la herramienta de NFTs para pues, certificar esos diseños o, bueno, monetizarlos. También no lo comenté explícitamente, pero con los NFTs, dentro de las reglas de transferencia que se pueden definir, se puede gestionar también los royalties, en el sentido que el creador, si luego hay N transmisiones del NFT, pues se pueda llevar un porcentaje de las sucesivas ventas. Y bueno, esto es todo. El sector actualmente, quizá, bueno, por lo que nosotros estamos viendo, está algo rezagado en transformación digital, pero eso a la vez creo bueno, que supone grandes oportunidades, y como veis, bueno, pues el futuro creo que pinta bastante bonito. Así que, bueno, nada más, muchas gracias a todos, y nada, aquí os dejo los datos de contacto, y bueno, si queréis conectar, si queréis enviarme cualquier pregunta, pues encantado y a vuestra disposición, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor, otro año más, por desgranar todos estos conceptos que yo creo que se nos hacen muy tediosos y que cada vez, cada año que pasa tenemos nuevas cosas. Ha generado mucho interés tu presentación, tenía varias preguntas. Quería saber si tenéis algún tipo de métricas tomadas en cuanto a mejoras obtenidas a partir de la implantación de blockchain o temas de meta en todos los procesos, ¿no? De construcción o de presentación o de proyectos. Sí, en este ámbito concreto no, y además el tema de métricas con blockchain es un tema complicado, y de hecho que a nosotros nos presenta mucho desde nuestro lado de proveedor de IT, que es un poco también para valorar el retorno, y es lógico, ¿no? El poder intentar medir para hacer esa valoración de retorno de inversión. Hay que tener en cuenta, es una tecnología bastante innovadora, y que además a veces yo creo que es difícil medir de manera directa o a corto plazo esas métricas, porque digamos la primera fase de aplicación de blockchain está muy centrada, como decía, en la confianza o en garantizar la inmutabilidad del dato, ¿vale? Quizá una siguiente vuelta esté más relacionada con la trazabilidad, y ya el aspiracional, que todavía se está tocando poco, es esa parte de smart contracts, ¿vale? En esas fases donde yo creo que hay un ahorro potencial mayor, una mejora operativa mayor, es precisamente en esa fase Smart Contract, que es la más madura, con lo cual pues no existen, que yo conozca, muchas métricas, es decir, pues hemos
ahorrado tanto, hemos mejorado nuestra eficiencia operativa porque estamos probablemente en unas fases de adopción más temprana. Sí que tenemos algún ejemplo en general de aplicar, por ejemplo, a temas de secreto empresarial, blockchain, que aquí, bueno, la idea es pues un proceso que antes haces, bueno, con notario, con una serie de procesos, hacerlo con tecnología blockchain y disponibilizando un servicio web de autoconsumo, además, por parte de los usuarios. Es decir, que si tú tienes, imagínate, un diseño que es un secreto para tu empresa, un secreto de valor, pues tú puedas, a través de un interfaz web y sin que ese diseño salga de tu ordenador, realizar el registro en blockchain. Y ahí sí que lo que hemos visto es que es mucho más sencillo y mucho más rápido y tiene un ahorro de costes importante. ¿Vale? Yo por daros un ejemplo que es bastante concreto, pero donde ahí sí tendríamos métricas y en otro, como os digo, creo que es un tema todavía de madurar. Genial. Bueno, hace poco yo tenía conversaciones con el tema de los datos. Es una cosa que ahora hay como mucho auge con todo este tema. Em, y hay, para mi gusto, falta de normativa en cuanto a la compartición de todos estos datos, ¿no? Empezamos a trabajar en el metaverso. Yo creo que me preguntan respecto a eso, el cómo será la transición no sé si la transición o la transmisión de los datos de los modelos BIM a un metaverso. De repente cogemos modelos que tienen muchísima información, los ponemos al común de los usuarios. ¿Qué piensas? ¿Cómo se va a hacer Mm. eso? Pues es un tema complejo, efectivamente, como indicas. Aquí, bueno, a día de hoy podemos pasar, digamos, de modelos BIM a entornos inmersivos en 3D, pero como decía, no está claro ni muy definido cuando hablemos de metaverso como tal, pues qué metaversos va a haber o hacia qué metaverso vas a ir. Y además, el otro día también hablando un poco en cuanto a la capacitación profesional que esto requerirá para el futuro, pues bueno, yo ahí lo que veía también es que a nivel de modelado, pues seguramente aparecerán nuevas tecnologías para hacer esta conexión y también a nivel de datos. Estamos hablando seguramente de una interacción más compleja, también como decíamos con esa capa de valor, NFTs, etcétera, que nos puede impactar sobre los activos y por tanto que también a nivel de datos yo creo que es algo en lo que habría que desarrollarse. ¿Vale? A día de hoy pues no tengo una visión clara de, más allá de estas necesidades que creo que hay que cubrir, no te podría dar una visión más clara. Bueno, creo que es una buena manera de Mm, proteger el dato o por lo menos ir sabiendo lo que pasa. No sé si es en cuanto a normativa, pero sí que creo mm. que nos da como ciertas garantías. Conforme a eso que decías ahora, luego hay otra charla de los nuevos roles que todo esto trae, que eso yo creo que también es algo importante, que es lo que va a pasar, Mm. ¿no? Em, También nombrabas qué va a pasar con el metaverso. Ahora vemos mucho que cada uno, digamos, que se hace su metaverso o están empezando a salir un montón de ellos. Nos preguntan en el chat, Roberto y la ha formulado Jesús Fernández, ¿quién administra un metaverso? Yo como usuaria puedo generar parcelas y ellos reflexionan y dicen que obviamente pues mi parcela perderá valor si cada vez hay más. Eh, ¿Quién está detrás del metaverso? ¿Quién tiene la propiedad o la gestión de todo eso que está pasando? Sí, es un tema muy interesante por lo que comentaba antes y también en relación a esa transición que hablamos hacia la Web3, ¿vale? Por Ujú. aquí hemos visto por la iniciativa de Microsoft, de Meta, etcétera, pero al final son grandes corporaciones que están haciendo su apuesta, en este caso por su metaverso, igual que a día de hoy pues tienen su Facebook o tienen su plataforma, ¿no? Con lo cual, el ideal ahí es que pudiéramos tener una capacidad, como decía, de interoperar entre distintos metaversos que tú de alguna manera en aquellos activos que sean tuyos, pues pudieras llevártelos de alguna forma entre distintos metaversos o que hubiera una convergencia entre estos metaversos, ¿no? Es un tema complejo en cuanto al, por lo que comentaba, el control que ahora cada uno de ellos puede tener y que querrá, digamos, consolidar su iniciativa, ¿no? Luego también comentabas otro tema que a mí me parece relevante, que es que lo que, digamos, tu parcela, pues si puede haber infinitos metaversos, pues el valor que tiene puede ser relativo, o al menos cuanto más haya, pues menos fuerza va a tener en términos de valor, ¿no? Con lo cual es algo que está por ver y yo creo que la idea sería que hubiera una convergencia a largo plazo como ha habido con la web. Puede ser, tiene sentido, igual que tenemos un Open BIM, un Open Metaverso que no tenga
que no sea propietario de nadie, que sea, no sé, igual es un Mm. poco la locura allí, el totum revolutum, pero puede ser que tenga sentido eso. Sí, 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 podría ser. No sabemos cómo va a evolucionar, pero podría ser una de las formas de, o sea, y crear estándares en este sentido, estándares de interoperabilidad. Bueno, en cualquier caso está claro, vamos a cerrar la charla, pero en cualquier caso está claro que ya lo tenemos ahí, que ya no es una cosa rara. Entonces, bueno, vamos a ir incorporando usabilidades y vamos a intentar evangelizar con respecto a esto, Víctor. Y muchísimas gracias nuevamente por tu presentación. Gracias a vosotros. Te seguiremos de cerca todo lo que hagáis. Gracias. Muchas gracias.